Bajé del avión después de 11 años fuera. Mi equipaje de mano contenía más documentos legales que ropa. Mamá abrió la puerta con lágrimas en los ojos. Su nuevo marido me recibió con el puño. «Bienvenida a casa», masculló, con un fuerte aliento a brandy. El escozor en mi cara no fue lo que más me dolió. Fue ver a mamá desviar la mirada, fingiendo no darse cuenta. Me llamaban fría, calculadora, desagradecida. Quizás tenían razón, pero yo tenía algo que no esperaban. Las escrituras originales de la casa que creían perdidas para siempre, y un muy buen abogado a una llamada de distancia. Mi nombre es Clara Mateo, y no había pisado Salamanca en 11 años. No desde el día en que metí todo lo que poseía en 2 maletas y cogí un autobús de Alsa a Madrid con los papeles de mi beca para la Academia General Militar, y la promesa a mí misma de que nunca miraría atrás. La llamada llegó un martes por la tarde mientras revisaba informes de auditoría en mi oficina en el Paseo de la Castellana. La voz de mi abuela, fina como el papel pero firme. «Tu abuelo ha fallecido, Clara. El funeral es el sábado. Tienes que venir a casa». Casi dije que no. Lo habría hecho si no hubiera añadido: «Necesitas ver esto con tus propios ojos». El vuelo de Barajas a Matacán duró apenas 1 hora. 1 hora para deshacer 11 años de distancia cuidadosamente mantenida. Alquilé un coche en el aeropuerto. La memoria muscular me guió por las calles familiares de mi ciudad natal. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Las casas, los árboles, incluso el instituto donde me había graduado con matrícula de honor antes de alistarme. La casa estaba en la calle del Arce, como siempre. Fachada blanca, contraventanas negras, un porche que la rodeaba. Pero el buzón ahora decía Carlton, no Mateo. Mi madre había tomado el apellido de Ricardo cuando se casaron hacía 3 años. Me envió una invitación. Yo le envié una nota de disculpa y un cheque. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé un momento sentada, estudiando el lugar donde había crecido. El jardín que mi padre había plantado ya no existía, reemplazado por grava. La canasta de baloncesto que me instaló para mi 13º cumpleaños había desaparecido. Incluso el viejo roble parecía diferente, con la mitad de sus ramas cortadas, probablemente consideradas demasiado cerca de la preciada ampliación del garaje de Ricardo. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi asistente. Documentos legales subidos a la carpeta segura según lo solicitado. Buena suerte, Clara. Cogí mi bolso y crucé la calle. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Clara. Mi madre parecía más vieja, más canosa, más pequeña. Me dio un abrazo que se sintió como una obligación. «Estás muy delgada. ¿No te dan de comer en Madrid?» «Hola, mamá». Se apartó, su sonrisa vacilante. «Bueno, entra. Ricardo está en el salón». La casa olía diferente. A tabaco y a otra cosa. A abandono, quizás. El parqué que mi padre había restaurado a mano estaba rayado y sin brillo. Las fotos familiares que antes llenaban el pasillo habían sido reemplazadas por cabezas de ciervo y trofeos de pesca de Ricardo. Mira quién ha decidido finalmente honrarnos con su presencia. La voz de Ricardo retumbó desde el salón. No se levantó de su sillón, el sillón de mi padre, retapizado en una tela de camuflaje horrible. La hija pródiga regresa. Ricardo Carlton era exactamente lo que esperarías. 50 y tantos años, barriga cervecera, una mueca permanente. Llevaba una camiseta manchada que lo proclamaba el mejor abuelo del mundo, aunque no tenía nietos. La ironía no se me escapó. «Ricardo», lo saludé con un asentimiento. «Eso es todo, Ricardo. Ni un me alegro de verte, ni un gracias por cuidar de mi madre». Le dio un trago a su cerveza. «Típico». Mamá revoloteaba entre nosotros como un pájaro nervioso. «Clara está cansada del viaje. Déjame enseñarte tu habitación, cariño». Mi habitación resultó ser un trastero. Cajas etiquetadas como «Trofeos de bolos de Ricardo» y «Equipo de casa» estaban apiladas contra las paredes. Habían encajado un sofá-cama entre ellas. «¿Dónde está mi dormitorio?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Oh, bueno, Ricardo necesitaba un despacho. No has venido a casa en tanto tiempo». «No pensamos», se interrumpió. «Está bien, ¿no? Solo te quedas unas pocas noches». Pensé en mi apartamento en Madrid, mi santuario con sus ventanales con vistas al Parque del Retiro. Me buscaré un hotel. «No seas ridícula».
La familia se queda con la familia. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría la gente? La eterna preocupación de mi madre. Necesito usar el baño, dije. Incluso eso había cambiado. Las cuchillas de afeitar de Ricardo abarrotaban el lavabo. Sus botes de pastillas llenaban el botiquín. Tramadol, diazepam, lorazepam. Una combinación ganadora. La cortina de la ducha tenía la bandera con el águila de San Juan. En el baño de mi infancia, en la casa que mi padre, que había servido en 2 misiones en el Líbano, había comprado con un préstamo para militares. Cerré la puerta con pestillo y abrí mi móvil. Accedí a la carpeta segura. Todo estaba allí. El contrato de compraventa original de 2009, los documentos de mi aval para la hipoteca, la cláusula de transferencia condicional que mi madre claramente nunca había leído con atención. Y lo más importante, la disposición de salida que requería el consentimiento de ambas partes para cualquier cambio importante en la estructura de propiedad del inmueble. Mi nombre todavía estaba en esos papeles, siempre lo había estado. Abajo, podía oír la voz de Ricardo subiendo de tono. Desagradecida niñata, entra aquí como si fuera la dueña. No ha contribuido ni con un céntimo. Sonreí a mi reflejo en el espejo. Si él supiera, el funeral era mañana. Presentaría mis respetos a mi abuelo, el hombre que me enseñó a leer los documentos legales antes de firmarlos, el hombre que me había dicho, Clara, guarda siempre copias, conoce siempre tus derechos, nunca dejes que nadie te eche de lo que es tuyo. Volví a bajar las escaleras. Ricardo se había trasladado a la cocina, sirviéndose otra cerveza. Mamá estaba calentando algo que parecía comida precocinada. Voy a salir, anuncié. ¿A dónde?, preguntó mamá. A ver a la abuela. Me pidió que pasara. A estas horas, son casi las 7. Me está esperando. Ricardo resopló. Normal. Siempre fue la favorita de la vieja. Probablemente espera una herencia. Cogí mis llaves. Volveré tarde. No me esperéis. Esta sigue siendo mi casa, gritó Ricardo a mi espalda. Mis reglas. Vuelve antes de las 10 o búscate otro sitio donde dormir. Me detuve en la puerta. Me volví para mirarlo de verdad. Este hombre que se había mudado a la casa de mi padre, se sentaba en la silla de mi padre, dormía en la cama de mi padre. Este hombre que pensaba que era dueño de todo solo porque se había casado con una viuda desesperada por no estar sola. Por supuesto, dije en voz baja. Tu casa, tus reglas. Por ahora, la visita a la abuela se alargó más de lo previsto. Nos sentamos en su cocina, repasando viejos álbumes de fotos y documentos que ella había guardado, por si acaso, para cuando regresé a la calle del Arce. Pasaban de las 11. La casa estaba a oscuras, excepto por el resplandor azul del televisor en el salón. Usé mi vieja llave, sorprendida de que aún funcionara, y entré en silencio. Lo primero que me golpeó fue el olor. Brandy, más fuerte que antes. Ricardo estaba inconsciente en el sillón. Una botella vacía en la mesita. Me moví hacia las escaleras, con cuidado de evitar el crujido de la tabla suelta cerca de la barandilla. Casi lo consigo. ¿Dónde coño has estado? Ricardo no estaba dormido. Se levantó de un salto, tambaleándose ligeramente. Te dije a las 10, ¿intentas faltarme al respeto en mi propia casa? Le envié un mensaje a mamá. Sabía que llegaría tarde. Me importa una mierda lo que le dijeras. Cuando digo las 10, son las 10. Mantuve la voz serena. Entendido. No volverá a ocurrir. Claro que no. Se acercó. El vaho a Brandy era abrumador. Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? Con tu trabajo de postín y tus aires de Madrid. Creo que estoy cansada. El funeral es mañana temprano. No te atrevas a darme la espalda. Su mano salió disparada, agarrando mi muñeca. Estoy hablando contigo. Suéltame. ¿O qué? ¿Volverás a huir? ¿Dejarás a tu madre preguntándose qué hizo mal? Su agarre se hizo más fuerte. Lloró durante meses después de que te fueras. ¿Meses? ¿Y dónde estabas tú? Construyendo una carrera. Algo que tú quizás no entiendas. La bofetada fue rápida, dura, en mi mejilla izquierda. No un puñetazo. Estaba demasiado borracho para tener precisión, pero lo suficiente para que mi cabeza se girara bruscamente. ¡Ricardo! La voz de mi madre desde lo alto de las escaleras. Había estado despierta, escuchando, esperando. «Vuelve a la cama, Lidia», gruñó él. Ella dudó. Luego oí cerrarse la puerta de su dormitorio. Por supuesto.
Ricardo soltó mi muñeca, una expresión de satisfacción en su rostro enrojecido. No eres nada especial, niña. Solo otra mocosa desagradecida que abandonó a su familia. Este ya no es tu hogar. Me toqué la mejilla, ya notando cómo se hinchaba. Tienes razón, no lo es. Parpadeó, sorprendido por mi acuerdo. Me quedaré en un hotel mañana, continué, después del funeral. Bien. Y no vuelvas arrastrándote cuando necesites algo. Pasé junto a él hacia el sofá-cama. Saqué mi móvil y abrí la cámara. La iluminación era perfecta, la marca de su mano todavía visible en mi cara. Hice varias fotos, desde diferentes ángulos. Luego abrí mi aplicación legal y comencé un nuevo informe de incidente, con fecha, hora y detalles. Ricardo había vuelto a su sillón, buscando otra cerveza de la mini nevera que había instalado al lado. Mi padre se habría horrorizado. Él había construido estanterías a medida en ese mismo lugar. Le envié un mensaje a mi asistente. Necesito que contactes con Morales y Asociados a primera hora del lunes. Consulta inicial por disputa de propiedad con documentación de entorno hostil. Luego le envié un mensaje a mi abuela. Tenías razón, necesitaba verlo con mis propios ojos. Su respuesta llegó de inmediato, a pesar de lo tardío de la hora. El abogado de tu abuelo estará en el funeral, Juan Morales. Te está esperando. Sonreí en la oscuridad. Por supuesto, ella ya lo había arreglado. La mañana llegó demasiado pronto. Me vestí con cuidado. Traje negro, corrector para el moratón, la insignia de la Academia Militar de mi padre en la solapa. Mamá estaba en la cocina, fingiendo que todo era normal. ¿Café?, ofreció. No, gracias. Clara, sobre anoche. Deberíamos irnos pronto. No quiero llegar tarde. Ricardo apareció en el umbral, con peor aspecto que el día anterior. ¿Qué es todo este ruido? Preparándonos para el funeral del abuelo, dijo mamá en voz baja. Cierto, la fiesta del viejo muerto. Cogió zumo de naranja de la nevera y le añadió un generoso chorro de vodka. No contéis conmigo, hay fútbol. El rostro de mamá se descompuso ligeramente. Pero Ricardo, dijiste. Dije que lo pensaría. Lo he pensado. No voy. Vi a mi madre encogerse, haciéndose más pequeña con cada palabra. Esta era su vida ahora, su elección. Deberíamos irnos, mamá. El trayecto hasta el tanatorio fue silencioso. Aparqué, pero mamá no se movió. Normalmente no es así, dijo finalmente. ¿Con qué frecuencia te pega? No me pega. Hizo una pausa. Está bajo mucho estrés. El trabajo ha ido mal. ¿Y las facturas? Las facturas de la casa que tú posees. La casa que papá te dejó a ti. Su rostro se puso pálido. Es complicado. En realidad, no lo es. Saqué los registros de la propiedad en mi móvil. ¿Sabías que la casa se transfirió a titularidad conjunta con Ricardo el año pasado? Me casé. Tenía sentido. ¿Leíste lo que firmaste? Ricardo se encargó de todo eso. Por supuesto que sí. También se encargó de vender las herramientas de papá, su colección de monedas, las joyas de la abuela que se suponía que eran para mí. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Como, presto atención, mamá, incluso desde Madrid. No lo entiendes. Estar sola es... Entiendo perfectamente. Cambiaste todo lo que papá construyó por la promesa de no cenar sola. Me ablandé un poco. Pero mamá, no estás sola. Nunca lo estuviste. Tienes familia, amigos. Tenías opciones. Es fácil para ti decirlo. Tú te fuiste. Me fui porque aquí no había nada para mí. Porque dejaste claro que la comodidad de Ricardo importaba más que la presencia de tu hija. Nos quedamos en silencio. A través del parabrisas vi llegar a otras familias para el funeral. Familias normales, familias funcionales, familias donde los padrastros no pegaban a las hijas que volvían a casa. Debería decírtelo, dije finalmente. Me voy a reunir con el abogado del abuelo después del servicio. Levantó la cabeza de golpe. ¿Por qué? Para discutir mis opciones con respecto al patrimonio de papá, específicamente la casa. Clara, no, por favor. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que Ricardo tiene. Tenías una hija. Tenías una casa familiar llena de recuerdos. Tenías el legado de papá. Elegiste a Ricardo en su lugar. No puedes. En realidad, sí puedo. Mi nombre todavía está en varios documentos. Documentos que me dan más derechos de los que crees. Abrí la puerta del coche. No montaré una escena en el funeral del abuelo, pero las cosas van a cambiar.
Él nunca estará de acuerdo en... No tiene que estar de acuerdo. Eso es lo maravilloso de la documentación legal. Salí y luego me incliné de nuevo. ¿Vienes? ¿O le digo a todo el mundo que no te encuentras bien? Me siguió hasta el tanatorio, silenciosa y conmocionada. Bien. Era hora de que entendiera lo que se sentía al ver tu mundo alterado sin tu consentimiento. Juan Morales me encontró durante el velatorio, un hombre distinguido de unos 60 años que conocía a mi abuelo desde hacía 40. Clara, tu abuela me dijo que podrías necesitar mis servicios. Le entregué mi móvil, mostrándole las fotos de anoche y los documentos que había recopilado. Su expresión se ensombreció mientras se desplazaba. ¿Cuán pronto podemos actuar?, pregunté. El lunes a primera hora. Aunque técnicamente, sonrió ligeramente. Podríamos solicitar una orden de protección de emergencia hoy mismo, dada la agresión. No, quiero que esto se haga bien, según las reglas. Irrefutable. Entendido. Tu abuelo siempre decía que eras la lista de la familia. Me devolvió el móvil. Haré que mi asistente te envíe un enlace seguro para el resto de los documentos. Mientras hablábamos, vi a mamá al otro lado de la sala, agarrando su bolso como un salvavidas. Lo sabía. Podía ver los engranajes girando, los planes cuidadosamente trazados cayendo en su sitio. Ricardo pensó que había ganado al alejarme. Estaba a punto de descubrir por qué ese fue su mayor error. Después del funeral, llevé a mamá a casa en silencio. La furgoneta de Ricardo no estaba. Se habría ido a su refugio habitual de los sábados por la tarde, el bar del pueblo, donde bebería y se quejaría de los inmigrantes que quitaban los trabajos a los españoles, a pesar de no haber trabajado un día en condiciones en su vida. Seguí a mamá adentro, dirigiéndome directamente a lo que solía ser mi habitación, y comencé a apartar cajas de las paredes. ¿Qué estás haciendo? Mamá se cernía en el umbral, buscando algo. Encontré la caja etiquetada como «Trastos de Clara», y la abrí. Vacía, por supuesto. ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué cosas? Mi portafolio de arte, la cámara que me regaló el abuelo, mis anuarios del instituto. Mamá jugueteó con su anillo de bodas. Ricardo hizo un rastrillo la primavera pasada. Necesitábamos el dinero para las reparaciones de su furgoneta. Mantuve la voz firme. Vendió mis pertenencias. Solo estaban aquí cogiendo polvo. Eran mías. Me levanté, sacudiéndome el polvo de los pantalones. ¿También vendió las medallas de papá? Su silencio fue una respuesta suficiente. Pasé junto a ella hacia el antiguo despacho de mi padre. El despacho de Ricardo ahora. Las estanterías empotradas que papá había hecho a mano habían desaparecido, reemplazadas por estanterías baratas de aglomerado de una gran superficie. Los diplomas de Ricardo colgaban donde antes estaban las fotos del servicio militar de papá. Un título de grado medio en gestión de empresas de una universidad online. Certificado de operador de carretillas elevadoras. No hay nada de malo en el trabajo honesto. Pero Ricardo llevaba estos papeles como medallas de combate que nunca había ganado. El escritorio de mi abuelo que papá había restaurado, estaba marcado con cercos de vasos y quemaduras de cigarrillos. No toques nada, advirtió mamá. No le gusta que la gente entre en su espacio. Su espacio. Saqué mi móvil y empecé a fotografiar todo. El daño en el escritorio, los agujeros en las paredes donde habían estado las estanterías de papá, las manchas de humedad en el techo de cualquier chapuza que Ricardo hubiera hecho en las tuberías del piso de arriba. ¿Qué estás haciendo? Documentando el deterioro de la propiedad de mi padre. Ya no es de tu padre, es nuestra, mía y de Ricardo. Abrí el cajón del escritorio. Papeles financieros metidos sin cuidado. Extractos de la hipoteca con pagos atrasados. Facturas de tarjetas de crédito y avisos de cobro. Una notificación del ayuntamiento sobre el IBI impagado. Mamá, lleváis 3 meses de retraso en la hipoteca. Palideció. Ricardo dijo que se estaba encargando. ¿Con qué dinero? Siquiera está trabajando. Está entre trabajos. La economía ha estado en auge para los trabajadores cualificados. ¿Cuál es su excusa? Fotografié cada documento. Entonces lo encontré. La escritura de transferencia del año pasado. La firma de mamá era temblorosa, probablemente firmada después de unas copas de vino. La de Ricardo era audaz, triunfante. Pero allí, en la letra pequeña, estaba lo que había estado buscando, la sección que Ricardo claramente no había leído.
Sujeto a las cargas y gravámenes existentes según consta en el registro de la propiedad, libro 447, folio 281. Ese era mi acuerdo de aval. Aún válido, aún vinculante. Clara, por favor. Sea lo que sea que estés pensando. Estoy pensando que papá estaría horrorizado de ver en qué se ha convertido su casa. Estoy pensando que dejaste que un parásito te convenciera de que la historia familiar podía venderse en rastrillos y que el amor podía comprarse con la copropiedad. Cerré el cajón. Estoy pensando que es hora de que alguien le recuerde a Ricardo que esta casa tiene una historia que no puede simplemente borrar. El portazo de una furgoneta sonó fuera. Ricardo había vuelto pronto. No digas nada, suplicó mamá. Por favor, solo aguanta la cena y vete mañana. No me quedo a cenar. Tengo una reserva de hotel. Ricardo entró tropezando, ya bastante bebido. Vaya, todavía aquí. Pensé que ya habrías vuelto corriendo a Madrid, solo recogiendo algunas cosas. Sus ojos inyectados en sangre se entrecerraron. De mi despacho. Sal de ahí ahora mismo. Salí al pasillo. Por supuesto, tu despacho, tu casa, tus reglas. Pues claro. Pasó junto a mí, revisando su escritorio. ¿Has tocado algo? Solo admirando las reformas. Una elección interesante. Quitar las estanterías de papá. Esas cosas viejas. Tenían termitas, había que quitarlas. Miré a mi madre. Ella desvió la mirada. Hablando de pasar su mejor momento, dije de manera conversacional: ¿cómo va la búsqueda de trabajo? Su rostro se ensombreció. No es asunto tuyo. Lo es cuando vives de la pensión de viudedad de mi madre y la pensión de mi padre. Nuestro dinero. Lo que es de ella es mío. Así funciona el matrimonio. Se acercó, su aliento apestaba. No es que tú sepas nada de eso. ¿Qué tienes ahora? 35. Sin marido, sin hijos, solo una ejecutiva solitaria que morirá sola con su dinero. 34. Y prefiero morir sola que vivir con alguien que vende las medallas del servicio militar de mi padre muerto por dinero para cerveza. La confesión quedó flotando en el aire. Mamá ahogó un grito. El rostro de Ricardo pasó del rojo al púrpura. Tenía derecho a venderlas. Todo en esta casa es mío. ¿De verdad? ¿Todo? Saqué mi móvil. Una perspectiva interesante para alguien que lleva desempleado. ¿Cuánto? ¿18 meses? Yo trabajo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Muéstrame una nómina del último año. Se abalanzó hacia adelante. Mamá se interpuso entre nosotros. Parad, los dos. Échala, gruñó Ricardo. Échala de mi casa antes de que yo. ¿Antes de que qué? ¿Me pegues otra vez? ¿Esta vez delante de un testigo? La cabeza de mamá se giró bruscamente hacia mí. Pregúntale a tu marido por anoche. Pregúntale por qué necesité corrector para el funeral del abuelo. Las manos de Ricardo se cerraron en puños. Mentirosa de... Tengo fotos, con fecha y hora, y una denuncia formal lista para ser presentada. Lo miré directamente a los ojos. Tócame otra vez, por favor. Hazle el trabajo más fácil a mi abogado. Se quedó allí, balanceándose ligeramente, calculando si su rabia valía el riesgo. Finalmente, se fue pisando fuerte a su sillón. Lárgate y no vuelvas. Oh, vous verrez. Cogí mi bolso. Con documentación que deberías haber leído más detenidamente. ¿Qué se supone que significa eso? Pregúntale a mamá sobre el acuerdo de aval de 2009. Pregúntale sobre la cláusula de transferencia condicional. Mejor aún, pregúntale a un abogado. Me dirigí a la puerta. Tienes unas 72 horas antes de que necesites uno. No puedes hacer nada. Esta es mi casa. Me volví una última vez. No, Ricardo, es la casa de mi padre. Tú solo eres un ocupa. Pero no te preocupes. Eso está a punto de cambiar. Los dejé allí, a Ricardo rabiando, a mamá llorando, la casa que me vio nacer desmoronándose a su alrededor. Afuera, me senté en mi coche de alquiler e hice una llamada. Morales, soy Clara. Quiero proceder de inmediato. La denuncia por agresión, todo. El fraude, la transferencia ilegal, el incumplimiento de la propiedad condicional, todo. Eso podría ser caro y desagradable. Pensé en las medallas de mi padre en alguna casa de empeños, las joyas de mi abuela, vendidas para pagar las cuentas del bar de Ricardo, mis recuerdos de la infancia desechados como trastos y esparcidos entre los buitres de los rastrillos. Puedo permitirme lo caro y lo desagradable. Arranqué el motor. Todavía no han visto nada.
La habitación del hotel estaba limpia, tranquila, era mía. Extendí los documentos sobre la cama, construyendo mi caso pieza por pieza. Mamá me había enviado 6 mensajes, alternando entre súplicas y acusaciones. Los borré todos. Para medianoche, había subido todo al servidor seguro de Morales. El contrato de compraventa original, los documentos de aval, la cláusula de transferencia condicional, las fotos de la agresión de Ricardo, los registros financieros que mostraban cómo había vaciado sistemáticamente los bienes de mamá. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Prefijo local. ¿Te crees muy lista? La voz arrastrada de Ricardo. ¿Crees que puedes entrar aquí y quitarme lo que es mío? Creo que deberías estar discutiendo esto con tu abogado. No necesito un maldito abogado. Necesito que entiendas algo. Su voz bajó, amenazante. Esta casa es todo lo que tenemos. Si te la llevas, tu madre se queda en la calle. Mi madre tiene familia, opciones, elecciones. Mantuve la voz tranquila. Lo que no tiene es un marido que la respete a ella o a la herencia de su hija. ¿Herencia? Te largaste. Me fui para estudiar, para el ejército, para una carrera. Eso no es abandono, es crecimiento. Me quedé mirando las luces de mi ciudad natal, pero tú no entenderías eso. Vuelve a acercarte a esta casa y... Estaré allí el lunes por la mañana con la Guardia Civil, con documentos legales, con todo el derecho a entrar en la propiedad de mi padre. Sonreí. Que duermas bien, Ricardo. Disfruta del sillón. Le quedan quizás 48 horas en ese sitio. Colgué antes de que pudiera responder. Luego bloqueé su número. El número de mamá. El de todos excepto Morales y mi abuela. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. Era hora de recordarles a ambos que la chica tranquila que se había ido a Madrid había aprendido algo más que contabilidad. Había aprendido que a veces la mejor venganza no es dramática ni violenta. A veces es solo papeleo correctamente presentado. El domingo por la mañana llegó con la cabeza despejada y un plan. Había convertido mi habitación de hotel en un centro de operaciones. Portátil abierto, documentos ordenados cronológicamente, jurisprudencia marcada. Mi asistente en Madrid había trabajado horas extras, sacando todos los registros que pudimos encontrar. Los descubrimientos seguían acumulándose. Ricardo había solicitado un préstamo con garantía hipotecaria hacía 2 años, falsificando la firma de mamá. Había vendido derechos de explotación de la propiedad que no le pertenecían. Incluso había intentado usar la casa como aval para un negocio fallido, un bar que cerró en 6 meses. Pero la prueba definitiva estaba en los papeles originales de 2009, cuando avalé la hipoteca después de la muerte de papá, ayudando a mamá a conservar la casa. Habíamos incluido una disposición en la que yo, con 19 años, había insistido, recién salida de mi primera clase de derecho contractual, la cláusula de servicio militar. Si estaba desplegada o en servicio activo, mi participación en la propiedad no podía ser alterada sin mi consentimiento por escrito. Había servido 4 años. Nunca di mi consentimiento. Ni siquiera supe que mamá había intentado transferir la escritura hasta este fin de semana. Mi móvil vibró. Juan Morales. Clara, he revisado todo. Tienes base para una medida cautelar inmediata. La transferencia ilegal, las firmas falsificadas, la explotación financiera de tu madre, Ricardo, podría enfrentarse a cargos penales. ¿Cuán pronto podemos actuar? Puedo presentarlo todo a primera hora mañana. Pero Clara, ¿estás preparada para lo que esto significa? Tu madre quedará atrapada en medio. Pensé en ella cerrando la puerta de su habitación mientras Ricardo me pegaba. Ella eligió su bando. Justo. Una cosa más. Revisé las finanzas de Ricardo. Debe más de 40,000 euros en deudas de juego. Ese préstamo hipotecario, la mayor parte fue para cubrir deudas en el casino. Por supuesto, razón de más para actuar rápido antes de que vacíe cualquier otra cosa. Tras la llamada, abrí mi portátil y comencé a escribir. No documentos legales. Eso era el dominio de Morales. Esto era diferente. Un correo electrónico a miembros específicos de la familia. Los que importaban. Los hermanos de la abuela. Los compañeros del ejército de papá. Los vecinos que me habían visto crecer. Asunto. La verdad sobre Ricardo Carleton. Lo expuse de manera simple, objetiva. La agresión,
el robo de reliquias familiares, el abuso financiero, la degradación del legado de mi padre. Adjunté fotos, el moratón en mi cara, las estanterías destrozadas, los anuncios de venta online de las medallas de papá que había encontrado. Enviar. En una hora, mi teléfono explotó. El mejor amigo de papá, Tomás, que todavía vivía a 2 calles. Clara, cariño, ¿por qué no dijiste nada antes? No teníamos ni idea. Mamá era buena guardando secretos. Tu padre se estaría revolviendo en su tumba. Necesitas apoyo cuando vayas allí. Tendré a la Guardia Civil, pero gracias. Por la tarde, la noticia se había extendido. La hermana de mamá llamó desde Alicante, horrorizada. El antiguo jefe de escuadrón de papá prometió hacer algunas llamadas, ver si se podían rastrear las medallas. La red de personas que habían querido a mi padre, que habían sido apartadas por el comportamiento territorial de Ricardo, de repente se reactivó. Esa tarde estaba en mi habitación de hotel finalizando estrategias con Morales cuando llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. La señora Patterson, nuestra antigua vecina, Clara querida, sostenía un plato de galletas, como cuando yo era pequeña. He oído que estabas en la ciudad. La invité a entrar. Se sentó en el borde de la cama, mirando mi fortaleza de documentos. Debería haber dicho algo, comenzó. Cuando vi a Ricardo vendiendo las herramientas de tu padre, la vajilla de tu abuela, pero tu madre me suplicó que no interfiriera. No era su responsabilidad. Quizás no, pero tengo algo que podría ayudar. Sacó un sobre de su bolso. Fotos de los rastrillos. Pensé que alguien debería documentar lo que se estaba perdiendo. Abrí el sobre. Allí estaban. La cruz del mérito militar de papá en una mesa plegable con una etiqueta de 50 euros. Su caja de herramientas, hecha a mano por mi abuelo, en el camino de entrada. Mis cuadros de la infancia apilados como basura. Les decía a los compradores que eran de subastas de trasteros, continuó la señora Patterson. Decía que los dueños originales lo habían abandonado todo. Yo sabía que no era verdad. Gracias por esto. Coloqué cuidadosamente las fotos con mis pruebas. Esto ayuda más de lo que imagina. Se levantó para irse y luego se detuvo. Tu madre vino anoche después de que te fueras. Estaba disgustada. Me lo imagino. Me preguntó si creía que había cometido un error al casarse con Ricardo. ¿Y qué le dijo? La expresión de la señora Patterson se endureció. Le dije que el error fue dejarle borrar a su primera familia por la comodidad de no estar sola. Le dije que Clara Mateo no crió a una hija, que dejaría que alguien le robara su legado sin luchar. Después de que se fue, me senté en la penumbra, rodeada de pruebas de la destrucción sistemática de Ricardo. Mañana comenzaría el desmantelamiento legal de su reino de papel, pero esta noche tenía una tarea más. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Plan de recuperación y restauración de propiedad. Calle del Arce 12. Fase 1. Medida cautelar para congelar todas las transferencias de propiedad. Fase 2. Denuncia penal por fraude y falsificación. Fase 3. Restauración de la titularidad original con cláusulas de protección. Fase 4. Restauración completa de la propiedad según las especificaciones de David Mateo. Al final añadí una nota. Presupuesto. Lo que sea necesario. Plazo. Inmediato. Mi teléfono sonó. Número desconocido de nuevo. Esta vez contesté. Has puesto a todo el pueblo en nuestra contra. La voz de mamá, estridente por el pánico. La gente está llamando, enviando mensajes. ¿Cómo has podido? Dije la verdad. Si eso puso a la gente en tu contra, ¿qué dice eso de ti? Ricardo está furioso. Está hablando de demandarte por difamación. Dile que se ponga a la cola. Yo lo demandaré a él por fraude primero. Clara, por favor. Podemos arreglar esto. Ven a cenar. Hablaremos como adultos. Como hablamos el viernes por la noche cuando me pegó y tú fingiste no ver. Silencio. Estaba borracho. No quería. Sí que quería. Igual que quería vender las medallas de papá. Igual que quería falsificar tu firma en los documentos del préstamo. Dejé que eso calara. Oh, ¿no sabías lo de la falsificación? Revisa el préstamo con garantía hipotecaria de 2022. Tu firma no se parece en nada a tu letra real. Eso es imposible. Compruébalo tú misma. ¿O no? Morales solicitará los documentos de todos modos. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. Porque la memoria de papá merece algo mejor. Porque tú mereces algo mejor.
aunque no puedas verlo. Ricardo es mi marido. Ricardo es un parásito que vio a una viuda solitaria con una casa pagada y una pensión. No es un marido, es un oportunista que tuvo suerte. Me colgó. Un progreso, en cierto modo. Al menos estaba enfadada, en lugar de poner excusas. Pasé el resto de la tarde al teléfono con contratistas, pidiendo presupuestos para el trabajo de restauración. Las estanterías empotradas podrían recrearse a partir de fotos. El parqué podría ser restaurado. La casa podía salvarse. La familia que había vivido en ella era otra cuestión. Pero ese no era mi problema. Mi trabajo era simple: reclamar lo que era mío, restaurar lo que fue destruido y asegurarme de que Ricardo Carleton aprendiera exactamente lo que sucede cuando intentas borrar el legado de una familia militar. Pensó que había ganado al alejarme. Mañana descubriría que simplemente me había dado espacio para coger impulso. El lunes por la mañana llegó con la claridad nítida que prometía un cambio. Me reuní con Morales en su despacho a las 7:30 a.m., vestida con mi traje más elegante, el que usaba para las reuniones de adquisiciones hostiles en Madrid. ¿Lista?, preguntó, deslizando los documentos presentados sobre su escritorio. He estado lista desde que tenía 19 años y vi a mamá llorar por las facturas mientras el seguro de vida de papá se iba en mantener nuestra casa. Morales sonrió. Tu abuelo estaría orgulloso. Siempre dijo que tenías la columna vertebral de acero. A las 8:45, estábamos en el juzgado esperando que el juez Harrison revisara nuestra solicitud de medidas cautelares urgentes. Morales había acelerado todo, usando favores de sus 30 años de ejercicio. Señorita Mateo. El juez Harrison miró por encima de sus gafas de leer. Estas son acusaciones graves: fraude, falsificación, abuso financiero de una persona mayor. Cada afirmación está documentada, señoría. Morales entregó nuestro dossier de pruebas. El demandado liquidó sistemáticamente bienes pertenecientes al patrimonio, falsificó firmas en documentos de préstamo y agredió físicamente a mi clienta cuando intentó recuperar bienes personales. El juez hojeó las fotos, mi cara amoratada, las firmas falsificadas, los extractos bancarios que mostraban las retiradas de Ricardo en el casino usando las cuentas de mamá. Medidas cautelares concedidas. Todas las transferencias de propiedad quedan congeladas a la espera de una revisión completa. Se prohíbe al señor Carleton vender, retirar o destruir cualquier artículo de la residencia. Me miró. Señorita Mateo, se le concede acceso inmediato a la propiedad para asegurar y documentar todos los bienes restantes. Señoría, añadió Morales, también estamos presentando cargos penales. El fiscal espera nuestra documentación esta tarde. Anotado. Se notificará a la Guardia Civil para que proporcione escolta si es necesario. El juez Harrison firmó la orden. Buena suerte, señorita Mateo. Fuimos al cuartel de la Guardia Civil. El sargento Williams, que había conocido a mi padre, leyó la orden judicial con atención. Ricardo no se va a tomar esto bien, advirtió. Por eso necesitamos escolta, respondió Morales. La tendréis. El agente Pérez os acompañará. ¿Cuándo?, dije yo. Ahora, antes de que Ricardo tenga tiempo de destruir nada más. El trayecto a la calle del Arce se sintió diferente con un coche de la Guardia Civil detrás de nosotros. Los vecinos salieron a mirar. La señora Patterson me hizo un pequeño saludo desde su jardín. La furgoneta de Ricardo estaba en el camino de entrada. Perfecto. El agente Pérez llamó. Oí ruidos dentro, una discusión ahogada. Finalmente, mamá abrió la puerta, con los ojos rojos e hinchados. Señora, Pérez mostró su placa. Tenemos una orden judicial que requiere acceso a la propiedad. Ricardo apareció detrás de ella, con el rostro púrpura de rabia. Fuera de mi propiedad. Señor, necesito que dé un paso atrás. Pérez se interpuso entre nosotros. La señorita Mateo tiene derecho legal a entrar. Ni de coña. Morales le entregó a Ricardo la orden. La página 3 detalla los bienes congelados. La página 5 enumera los cargos penales que se están presentando. Le conviene contactar a un abogado. Pasé junto a ellos y entré en la casa, con Pérez siguiéndome. Empecé en el salón, fotografiando todo. Ricardo nos seguía, escupiendo veneno. ¿Te crees muy lista? ¿Crees que puedes llegar y llevártelo todo? No me estoy llevando nada, respondí,
abriendo el armario donde solía estar el baúl militar de papá. Vacío. Estoy documentando lo que tú ya te llevaste. Esa chatarra. La vendí hace años. Saqué un buen dinero. Además, Pérez se adelantó. Señor, quizás debería dejar de hablar. Cualquier cosa que diga. Conozco mis derechos, gruñó Ricardo. Esta es mi casa, mi propiedad. Ese baúl era mío para venderlo. En realidad, saqué mi móvil mostrando una foto. Ese baúl pertenecía al sargento primero David Mateo. Su testamento me lo dejó específicamente a mí. Acabas de confesar haber robado y vendido propiedad robada. El rostro de Ricardo pasó por varios tonos de rojo. Tu madre estuvo de acuerdo. Mi madre no era la dueña para poder estar de acuerdo. Me moví sistemáticamente por la casa, con Pérez manteniendo a Ricardo a raya. En el sótano encontré cajas etiquetadas como habitación de Clara, vacías. En el garaje, el tablero donde papá había organizado sus herramientas, desnudo. Pero en el despacho de Ricardo, cerrado en un archivador que él creía seguro, encontré los recibos, resguardos de casas de empeños, registros de consignación, un rastro de papel de cada reliquia familiar que había vendido. Había guardado los registros para la declaración de la renta, sin imaginar que se convertirían en pruebas en su contra. «Bingo», murmuró Morales, fotografiando cada recibo. «Eso es privado». Ricardo se abalanzó. Pérez lo detuvo. «Señor, necesito que se calme o tendré que reducirlo. En mi propia casa». «Esta casa», dije en voz baja, «está sujeta a revisión legal. Su titularidad ahora está en cuestión». Fue entonces cuando Ricardo estalló. «Pequeña, tú abandonaste a esta familia, dejaste a tu madre sola. Me acerqué, yo la cuidé, le vaciaste las cuentas, le vendiste los recuerdos, la aislaste de la familia». Mantuve la calma, sabiendo que la cámara corporal de Pérez estaba grabando. «No eres un cuidador, eres un depredador». Luchó contra el agarre de Pérez. «¡Fuera! ¡Fuera!». «Señor, queda detenido por agresión». Pérez lo esposó eficientemente mientras Ricardo estallaba en improperios. «Tiene derecho a guardar silencio». Mamá estaba paralizada en el umbral, viendo cómo se llevaban a su marido. «Clara, ¿cómo has podido? ¿Cómo podría no haberlo hecho?». «Saqué los documentos del préstamo falsificados». «¿Sabías que ha estado firmando en tu nombre, pidiendo préstamos contra la casa?». Se hundió en una silla, la silla de mi abuela, que de alguna manera había sobrevivido a la purga de Ricardo. «No, la casa lleva 3 meses de retraso en los pagos de la hipoteca. El IBI está sin pagar. ¿A dónde creías que iba el dinero?». Dijo que estaba invirtiendo para nuestro futuro. «¿En qué?». «Fichas de póker». Morales se adelantó. «Señora Carlton, debe saber que como víctima de fraude financiero, tiene opciones. Los cargos penales contra su marido no tienen por qué incluirla a usted si coopera». Nos miró, perdida. «No entiendo nada de esto». Me senté frente a ella. «Ricardo te ha estado robando. A ti, a mí, a la memoria de papá. Ha sacado préstamos que no autorizaste. Ha vendido propiedades que no eran suyas y ha puesto esta casa, la casa de papá, en riesgo de embargo. Pero él me quiere. Él quiere lo que tenías. Hay una diferencia». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «¿Qué se supone que haga ahora?». «Primero, consigues un abogado, no el amigo de Ricardo del bar, un abogado de verdad. Segundo, separas tus finanzas inmediatamente. Tercero», dudé, y luego saqué una carpeta. «Firmas esto». «¿Qué es?». «Papeleo para restaurar la casa a su estructura de propiedad original, con protecciones para evitar que esto vuelva a suceder». Lo puse delante de ella. «Te da derechos de usufructo vitalicio, pero impide que nadie, incluidos futuros maridos, la utilice como garantía para préstamos o la venda sin aprobación judicial. Me estás quitando mi casa. Estoy salvando la casa de papá». «Hay una diferencia». Se quedó mirando los papeles. «¿Y si no firmo?». Entonces Morales presenta la demanda completa. Cargos penales y civiles. La casa entra en embargo mientras luchamos en los tribunales. Lo pierdes todo de todos modos, solo que de forma más pública. ¿Le harías eso a tu propia madre? Te lo hiciste a ti misma el día que dejaste que Ricardo vendiera la cruz del mérito militar de mi padre. Eso rompió algo en ella. Se derrumbó, sollozando. No sentí ninguna simpatía. Ella se había quedado de brazos cruzados mientras Ricardo desmantelaba el legado de nuestra familia, pieza por pieza.
Había elegido la comodidad por encima de la conciencia. ¿A dónde irá Ricardo? A la cárcel, inicialmente. Luego a donde sea que vayan los hombres cuando sus fuentes de ingresos se dan cuenta de que son parásitos. Me levanté. Tienes 48 horas para decidir. Firma los papeles o vamos a juicio. La dejé allí, llorando en la silla de mi abuela, y fui al garaje. En la esquina, cubierto por una lona, encontré lo único que Ricardo no había vendido: el banco de trabajo de papá, demasiado pesado para moverlo fácilmente, demasiado integrado para quitarlo sin destruirlo. Pasé la mano por la madera marcada, recordando a papá enseñándome a usar un nivel, a medir 2 veces y cortar una, a construir cosas que duran. Lo estoy arreglando, papá, susurré. Todo. Morales apareció en el umbral. Ricardo ha sido fichado. Agresión, fraude, falsificación. La vista para la fianza es mañana. Bien, ¿qué es lo siguiente? Presentamos la demanda civil. Exigimos una contabilidad completa de todos los bienes vendidos. Congelamos las cuentas restantes. Hizo una pausa. Tu madre firmará. No tiene otra opción. Esto es duro lo que estás haciendo, pero necesario. Pensé en mi apartamento en Madrid, mi vida sencilla allí. Sé lo que todos dirán, que soy la hija fría que destruyó el matrimonio de su madre, la villana en su drama de pueblo pequeño. ¿Y qué dirás tú? Miré alrededor del garaje vacío, una vez lleno de herramientas y sueños y el amor de un padre, que soy la hija que volvió a casa. El martes por la mañana trajo el contraataque de Ricardo. Estaba revisando presupuestos de contratistas en mi habitación de hotel cuando Morales llamó. Ha contratado a Braulio Jiménez, dijo Morales, un abogado local conocido por sus tácticas agresivas. ¿Es bueno? Lo suficientemente bueno como para ser molesto. Ya ha llamado 3 veces esta mañana exigiendo que retiremos todos los cargos. Dice que estás llevando a cabo una campaña vengativa contra un padrastro amoroso. Me reí. ¿Amoroso? Vendió las medallas de mi padre muerto. Sobre eso, llamó Tomás Rodríguez, el compañero del ejército de tu padre. Rastreó la cruz del mérito militar hasta una casa de empeños en Valladolid. La ha recuperado. Viene hoy en coche para devolverla. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuánto pagó? No quiere decirlo. Solo dijo que algunas cosas no tienen que ver con el dinero. Al mediodía, Ricardo estaba en libertad bajo fianza. Su primera parada fue el lugar de trabajo de mamá, el colegio donde había sido secretaria durante 15 años. Me enteré por la directora, la señora Davis, que me llamó directamente. Clara, estoy preocupada. Ricardo apareció durante el almuerzo montando una escena, gritando sobre hijas desagradecidas y propiedades robadas. Tuve que hacer que seguridad lo escoltara fuera. Siento que te hayas visto envuelta en esto. No te disculpes. Tu madre necesita ayuda, lo admita o no. La he visto apagarse estos últimos 3 años. Ricardo no es bueno para ella. ¿Se fue con él? No, sigue aquí, escondida en mi despacho. Me pidió que te llamara. Encontré a mamá en el despacho de la directora, pareciendo más pequeña que nunca. Sus compañeros habían presenciado el arrebato de Ricardo. Vieron al hombre detrás de la fachada. La máscara finalmente había caído. Nunca había hecho eso antes, dijo en voz baja. Avergonzarme en el trabajo. Está desesperado. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Su abogado dice que mientes, que las firmas no están falsificadas, que abandonaste cualquier derecho sobre la casa cuando te fuiste a la universidad. Su abogado se equivoca. Me senté a su lado. Mamá, necesito que mires esto. Extendí los documentos del préstamo. Puse su firma genuina al lado de las falsificadas. Hasta ella podía ver la diferencia. Yo no firmé esto, susurró. Lo sé. Él me dijo que necesitábamos el dinero para reparaciones, para facturas médicas. Le di mi número PIN, le dije que se encargara. Estudió los registros de retiradas. 40.000 euros. ¿A dónde fueron? Casino Gran Vía, Hipódromo de la Zarzuela, varios sitios de apuestas deportivas. Le mostré el informe de crédito de Ricardo que Morales había conseguido. Le debe dinero a gente muy poco amistosa. Oh Dios. Se tapó la boca. Dijo que había dejado de jugar. ¿Cuándo empezó? Antes de que nos conociéramos. Su primera esposa lo dejó por eso, pero juró que había terminado, que yo lo había salvado. Río amargamente. Supongo que solo era una nueva línea de crédito. Firma los papeles, mamá. Protege lo que queda. Estaba a punto de coger el bolígrafo,
cuando la puerta se abrió de golpe. Ricardo estaba allí, con los ojos desorbitados, apestando a brandy a las 2 de la tarde. «No firmes nada», me señaló. «Está tratando de robar todo lo que construimos». «No construiste nada». Me levanté, interponiéndome entre ellos. «Demoliste, vendiste, robaste. Yo mantuve esa casa, la mejoré. Destruiste el trabajo artesanal de papá y lo reemplazaste con aglomerado. Convertiste un hogar familiar en una pensión de mala muerte». La señora Davis apareció con seguridad. «Señor Carlton, tiene que irse ahora. Estoy hablando con mi mujer. Su mujer es mi empleada y este es mi colegio. Váyase o llamo a la policía». El rostro de Ricardo se crispó. «Todo esto es culpa tuya», me gruñó. «Has puesto a todos en mi contra. Pues tengo noticias para ti, princesa. Tu papi no era el santo que crees que era». «¿Qué se supone que significa eso? Pregúntale a tu madre sobre 2008. Pregúntale por qué realmente estaba desplegado tan a menudo». Sonrió con malicia. «Mejor aún, pregúntale por la sargento Kathy Williams». Mamá se puso blanca. «Ricardo, no». «Oh, ¿ahora quieres proteger su memoria? ¿Dónde estaba esa protección cuando tu hija estaba destruyendo nuestra vida?» La seguridad se movió, pero levanté una mano. «No, dejadle hablar. ¿Qué pasa con Kathy Williams? Tu precioso padre tenía el ojo alegre. ¿Por qué crees que tus padres estaban en terapia antes de que muriera? ¿Por qué crees que...?» «¡Cálate!». Mamá se levantó, temblando. «Solo cállate. David cometió errores. Sí, los superamos. Volvió a casa, eligió a su familia. Eso es lo que hacen los hombres de verdad. Enfrentan sus fracasos y los arreglan». Miró a Ricardo directamente a los ojos. Tú solo culpas a todos los demás». La sonrisa de Ricardo vaciló. «Lidia, vete. No vuelvas a casa. No me llames. Hemos terminado». «¿No lo dices en serio?». Cogió los papeles de mi mano, los firmó con trazos agudos y furiosos. «Ahí, hecho. La casa es de Clara. No te llevas nada». «Eso no es legal. Tengo derechos». «Tiene derecho a guardar silencio», dijo el agente Pérez desde la puerta. La señora Davis había llamado a la policía después de todo, violando una orden de alejamiento, señor Carlton. Su fianza especificaba explícitamente que no podía contactar con la señora Carlton en su lugar de trabajo. No sabía nada de la orden de alejamiento. Mamá la había solicitado ella misma. Aparentemente, la primera cosa inteligente que había hecho en años. Mientras se llevaban a Ricardo de nuevo, gritó por encima del hombro. «Esto no ha terminado. Quemaré esa casa antes de dejar que te la quedes». Pérez se detuvo. «Señor, ¿acaba de amenazar con provocar un incendio delante de testigos?». Ni siquiera Ricardo estaba lo suficientemente borracho como para repetirlo. Se lo llevaron, sus amenazas resonando por el pasillo. Mamá se hundió de nuevo en su silla. «¿Es verdad lo de papá?». Elegí mis palabras con cuidado. «¿Importa? Lleva muerto 11 años. Has pasado 3 de ellos dejando que Ricardo destruya su memoria. Sean cuales sean los errores que papá cometió, no se merecía eso. Estaba tan sola», comenzó a llorar de nuevo. «Te fuiste y la casa estaba tan silenciosa y Ricardo parecía tan amable al principio. Los estafadores siempre lo parecen. ¿Qué pasa ahora? Ahora pides el divorcio. Vas a terapia. ¿Recuerdas quién eras antes de que Ricardo te convenciera de que no eras nada sin un hombre? Recogí los papeles firmados y me dejas arreglar lo que él rompió. ¿Dónde viviré? En la casa. Lee los papeles. Tienes usufructo vitalicio. No soy Ricardo. No echo a la familia a la calle». Hice una pausa en la puerta. «Pero mamá, la próxima vez que dejes que un hombre le pegue a tu hija, estás sola». Esa tarde, Tomás Rodríguez llegó con una pequeña caja de madera. Dentro, sobre terciopelo, descansaba la cruz del mérito militar de papá. «El dueño de la casa de empeño se acordaba», dijo Tomás. «Se sintió mal por comprarla una vez que supo la historia. Solo me cobró lo que le pagó a Ricardo». «¿Cuánto?». 50 euros. Ricardo vendió la cruz del mérito militar de tu padre por 50 euros. Sostuve la medalla, recordando a papá enseñándomela cuando era joven, explicando cómo la había ganado, por qué había servido. Todo ese honor, todo ese sacrificio, reducido a dinero para copas. Gracias por traerla a casa. Tu padre me salvó la vida en la base Miguel de Cervantes. Es lo menos que podía hacer.
Tomás me estudió. Te pareces a él, ¿sabes? La misma determinación, el mismo temple. Nunca se echaba atrás en una pelea que importaba. Tú tampoco, al parecer, sonrió. Ricardo no tiene ni idea de lo que ha empezado, ¿verdad? Está a punto de descubrirlo. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel. La cruz del mérito militar de papá en el escritorio junto a mi portátil. Había ganado la primera batalla, papeles firmados, Ricardo en la cárcel, la casa protegida, pero la guerra no había terminado. Ricardo volvería a salir bajo fianza, encontraría nuevos abogados, seguiría luchando, pero yo también. Abrí un nuevo correo para mi equipo en Madrid. Extiendo mi permiso. La situación familiar requiere atención adicional. Trabajaremos en remoto según sea necesario. Mi asistente respondió de inmediato. Lo que necesites, Clara. Te cubrimos. Sonreí. Ricardo pensaba que estaba luchando contra una mujer con problemas paternos. No tenía ni idea de que yo comandaba recursos que no podía imaginar, conexiones que nunca tendría y una voluntad forjada en la disciplina militar y la guerra corporativa. Le había robado a la familia equivocada, y yo solo estaba empezando. El miércoles por la mañana, Morales llamó con noticias. El banco ha aprobado la congelación de los fondos. También han aceptado anular el préstamo fraudulento pendiente de investigación. Tu documentación era a prueba de balas. Y Ricardo ha vuelto a salir bajo fianza, pero con condiciones estrictas. Pulsera telemática, nada de alcohol y por supuesto ningún contacto contigo o tu madre. Sus bienes, los pocos que tiene, también están congelados. Estaba en el camino de entrada del número 12 de la calle del Arce. Las furgonetas de los contratistas se alineaban detrás de mí. El cerrajero acababa de instalar cerraduras nuevas, un nuevo sistema de seguridad. Todos los puntos de acceso estaban asegurados. ¿Por dónde quieres empezar?, preguntó Jaime, el jefe de obra. Su abuelo había servido con el mío, el salón. Quiero que esas estanterías empotradas se recreen exactamente como eran. Estudió las fotos antiguas que había recopilado. Un trabajo precioso. Tu padre lo hizo él mismo. Cada corte, cada unión. Ricardo las arrancó, diciendo que había termitas. ¿Termitas?, resopló Jaime. Lo comprobé durante la inspección. No hay daños por termitas en ninguna parte, solo marcas de palanca. Fuimos habitación por habitación. El parqué necesitaba una restauración completa. El abandono de Ricardo había dejado manchas de humedad y arañazos por todas partes. Los armarios de la cocina que papá había restaurado apenas se sostenían. Faltaban herrajes. Las puertas estaban descolgadas. 3 semanas, estimó Jaime. Quizás 4 para hacerlo bien. Hazlo bien. Esta casa se lo merece. Mi móvil vibró. Braulio Jiménez, el abogado de Ricardo. Señorita Mateo, la llamo para discutir un acuerdo. La escucho. Mi cliente está dispuesto a renunciar a todos los derechos sobre la propiedad a cambio de 50.000 euros y la retirada de los cargos. Me reí. Su cliente robó más que eso solo en bienes vendidos. Contraoferta. Renuncia a todos los derechos a cambio de que yo no presente cargos criminales adicionales por las amenazas que hizo ayer. Esas supuestas amenazas fueron grabadas por las cámaras de seguridad del colegio y presenciadas por 6 personas, incluido un agente de la Guardia Civil. ¿Quiere que le envíe la grabación? Silencio. Consultaré con mi cliente. Mamá llegó mientras yo dirigía la retirada de muebles. Parecía perdida al ver la casa transformada en una zona de obras. He hecho la maleta, dijo en voz baja, sosteniendo una maleta. Pensé en quedarme con mi hermana un tiempo. No tienes que irte. El dormitorio principal no se tocará hasta dentro de una semana. No puedo quedarme aquí ahora mismo. Demasiados recuerdos buenos y malos. Lo entendí. Tómate tu tiempo. La casa estará aquí cuando estés lista. Se detuvo junto a su coche. Clara, lo que Ricardo dijo ayer sobre tu padre. No necesito saberlo. Pero mamá, sea lo que sea que pasara entre tú y papá, lo solucionasteis. Permanecisteis juntos, construisteis una vida. Señalé la casa. Esto es lo que importa. Lo que nos dejó. Lo que preservamos. Asintió, con lágrimas amenazando de nuevo. Lo siento por todo. Lo sé. Después de que se fuera, fui al sótano. Ricardo lo había usado como trastero. Cajas de trastos, electrodomésticos rotos, cajas de botellas de cerveza vacías. Pero en la esquina,
detrás de un sofá mohoso, encontré algo que se le había pasado por alto. No todas las herramientas del banco de trabajo de papá se habían vendido. Algunas se habían caído detrás del banco, encajadas en un hueco. Su martillo favorito, un nivel con sus iniciales grabadas, un cinturón de herramientas de cuero, agrietado por el tiempo, pero entero. Me senté en los escalones del sótano sosteniendo ese martillo, y finalmente me permití llorar. Por lo perdido, por lo salvado, por lo que nunca podría recuperarse. Mi teléfono sonó. Tomás Rodríguez de nuevo. Clara, quizás quieras ver las noticias, la 8 Salamanca. Puse la emisión en directo. Ricardo, de pie fuera del juzgado, hablando con los periodistas, violando ya las condiciones de su fianza al beber. El periodista no pareció notar la petaca en su bolsillo, pero yo sí. Esto es una vendetta. Arrastraba las palabras. Una hija amargada tratando de destruir la felicidad de su madre. Le di a esa mujer los mejores años de mi vida, y así es como su familia me lo paga. El periodista preguntó por los cargos de fraude. Mentiras. Todo mentiras. Nunca falsifiqué nada. Lidia me dio permiso para todo. Estábamos casados. Lo que era suyo era mío. Empecé a grabar. Más pruebas. Ricardo no podía evitarlo, la maldición del narcisista. Y otra cosa, continuó Ricardo, envalentonado. Esa casa se caía a pedazos cuando me mudé. Yo la arreglé, un despacho nuevo, un garaje nuevo. Me deshice de toda esa chatarra vieja que abarrotaba el lugar. ¿Por chatarra se refiere a reliquias familiares?, insistió el periodista. Un montón de basura militar y dibujos de críos. ¿Quién guarda esas cosas? Hice espacio para la vida real, no un santuario para un hombre muerto. Guardé la grabación y se la envié a Morales. Más documentación de admisión de robo y destrucción de la propiedad. También, embriaguez en público estando en libertad bajo fianza. Morales respondió de inmediato. Su abogado debe de estar sufriendo un infarto. Esto viola todas las condiciones de la fianza. Al anochecer, Ricardo estaba de nuevo bajo custodia. Esta vez, el juez revocó la fianza por completo. Ricardo esperaría el juicio desde una celda, donde no podría intimidar a los testigos ni destruir pruebas. Lo celebré arrancando la cortina de ducha con la bandera franquista del baño y quemándola en la barbacoa del patio trasero. Los vecinos observaban desde sus ventanas, comprendiendo el simbolismo. La marca de Ricardo en la casa estaba siendo borrada, pieza por pieza. Esa noche, dormí en la casa por primera vez en 11 años. En un colchón hinchable en mi antigua habitación, rodeada de equipos de construcción y el olor a serrín, se sentía más como un hogar de lo que se había sentido desde que papá murió. Mi teléfono se iluminó con correos electrónicos, preguntas de trabajo de Madrid, fácilmente gestionables en remoto, pero también mensajes de la familia, de los amigos del ejército de papá, de gente de la que no había sabido nada en años. La noticia se había extendido más allá de nuestro pequeño pueblo. Ricardo había despertado algo que no entendía. Las familias militares protegen a los suyos. Un mensaje de un número desconocido. Soy Katie Williams. He oído lo que estás haciendo. Tu padre estaría orgulloso. Si necesitas testigos de carácter para el juicio, estoy disponible. Así que la gran revelación de Ricardo sobre el ojo alegre de papá había llegado hasta ella, y en lugar de esconderse, ofrecía su apoyo. Eso requería valor, respondí. Gracias. Lo tendré en cuenta. Otro mensaje. De mamá. Vi las noticias. Ricardo parecía patético. Quizás yo también he sido patética, creyéndole todo este tiempo. Tu padre nunca pareció patético, ni en sus peores momentos. Olvidé cómo era la verdadera fuerza hasta que te vi enfrentarte a Ricardo. Gracias por recordármelo. No respondí. Aún no estaba lista para esa conversación. En cambio, caminé por la casa con un bloc de notas, planeando la restauración. Las estanterías del salón reflejarían el diseño original de papá, pero con toques modernos. Los suelos volverían a brillar. La cocina honraría su artesanía, actualizándola para la eficiencia. Esta casa sería mejor que antes. No un santuario, sino un testimonio vivo de lo que un hombre construyó y lo que su hija se negó a dejar que otro hombre destruyera. Ricardo pensó que había ganado cuando me alejó a los 18, recién graduada y ansiosa por escapar. Pensó que la distancia significaba derrota. El silencio, rendición. Estaba equivocado.
Había pasado 11 años convirtiéndome en alguien que nunca esperó, educada, conectada, financieramente segura y absolutamente implacable a la hora de proteger lo que importaba. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Los contratistas eliminarían los daños, restaurarían la estructura de la casa. El sistema legal eliminaría las falsas reclamaciones de Ricardo, restauraría la justicia. Y yo lo vería todo suceder desde el taller de papá, usando sus herramientas recuperadas para ayudar a reconstruir lo que Ricardo había derribado. Pieza por pieza, tabla por tabla, hasta que cada rastro de Ricardo Carton desapareciera y la casa se irguiera orgullosa de nuevo, igual que su dueña. El jueves por la mañana trajo el caos. Me desperté con golpes en la puerta a las 6 a.m. A través del monitor del nuevo sistema de seguridad, vi al hermano de Ricardo, Daniel, y a otros 2 hombres que no reconocí. «¡Abre!», gritó Daniel. «Venimos a por las cosas de Ricardo». Llamé al 091 y luego a Morales. Me quedé dentro, grabando todo a través de la ventana. «Esto es allanamiento de morada», grité a través de la puerta. «Ricardo no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Sus herramientas están en ese garaje. Su ropa está en esa casa». Daniel pateó la puerta. «No puedes robar las pertenencias de un hombre. Consulte los documentos judiciales. Cualquier artículo personal será devuelto a través de los canales legales». Los 2 hombres con Daniel comenzaron a rodear la casa, probando las ventanas. Los seguí en los monitores de seguridad, narrando para la grabación. 2 varones, no identificados, intentando una entrada no autorizada. Ventana del lado este. Ahora moviéndose hacia la puerta trasera. La policía llegó en cuestión de minutos. Daniel intentó explicar que solo estaban recogiendo las cosas de Ricardo. Los agentes no se lo creyeron. «Señora», se dirigió a mí el agente Reynolds, «¿tienen estos hombres permiso para estar en su propiedad?». «En absoluto. Hay una orden judicial que congela todos los bienes dentro de esta casa a la espera de una revisión legal». Daniel explotó. «Es la casa de mi hermano. Él construyó ese garaje. Señor, dé un paso atrás». La mano de Reynolds se movió hacia su arma. «¿Tiene alguna prueba de propiedad? Pídale pruebas a ella. Abandonó este lugar». Mostré la escritura. «Propiedad transferida de nuevo a mi nombre hace 3 días. Firmada ante notario, registrada en el registro de la propiedad». Arrestaron a Daniel por allanamiento y tentativa de robo con fuerza. Los otros 2 hombres se dispersaron antes de poder ser identificados. Añadí más cámaras a mi lista de mejoras de seguridad. Morales llamó 1 hora después. «Ricardo está realmente desesperado ahora. El arresto de su hermano acaba de salir en las noticias locales. Bien. Que todo el mundo vea lo que pasa cuando intentan intimidarme. Braulio Jiménez quiere otra reunión. Dice que Ricardo está listo para negociar desde la cárcel. Parece que la realidad se está imponiendo. Se enfrenta a una condena seria: fraude, falsificación, agresión, quebrantamiento de la fianza. Jiménez está presionando por un acuerdo. Fija la reunión. Pero no voy a ceder». Los contratistas llegaron a las 8 y el trabajo se reanudó. Jaime me apartó sobre el mediodía. «He encontrado algo interesante». Me llevó a la pared del sótano que habían abierto. «Tu padre construyó un compartimento oculto aquí. Mira». Detrás del pladur había una caja de metal. Dentro, envueltos en plástico, estaban sus expedientes de servicio, con decoraciones, fotos de los despliegues y una carta dirigida a mí. Mis manos temblaban al abrirla. «Mi Clara, si estás leyendo esto, es que algo me ha pasado. Escribo esto antes de mi último despliegue. Hay cosas que necesito que sepas. Primero, estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Eres más fuerte de lo que crees, más lista de lo que piensas. Segundo, la casa. He establecido protecciones. Tu nombre está en documentos que tu madre no conoce. Si algo me pasa, no dejes que nadie le quite esta casa, ni a ella ni a ti. Es más que madera y clavos. Es nuestra historia. Tercero, la gente te dirá que no fui perfecto. Tienen razón. Cometí errores, herí a gente que quería, pero nunca dejé de amar a esta familia. Nunca dejé de luchar para arreglar las cosas. Cuida de tu madre. Es más fuerte de lo que parece, pero a veces necesita que se lo recuerden. Mantente firme, soldado. Con cariño, papá». Me senté en los escalones del sótano, leyéndola 3 veces. Él lo había sabido. De alguna manera,
Había sabido que tenía que proteger la casa, protegernos a nosotras. Incluso desde más allá de la tumba, seguía librando nuestras batallas. ¿Estás bien?, preguntó Jaime con delicadeza. Sí, solo... sí. Doblé la carta con cuidado. Mi padre de verdad que pensó en todo. Un buen hombre. Una pena lo que le pasó a este lugar después, señaló el compartimento. ¿Quieres que lo selle de nuevo? No. Enmárcalo, ponle una puerta, conviértelo en un espacio de almacenamiento adecuado, pero márcalo de alguna manera. Esto era suyo. La reunión con Jiménez tuvo lugar esa tarde en el despacho de Morales. El hombre parecía agotado. Mi cliente está preparado para renunciar a todos los derechos sobre la propiedad, comenzó. A cambio, usted retira todos los cargos penales. No. Señorita Mateo, sea razonable. Ya lo ha perdido todo. Él lo robó todo primero. A mi madre, a mí, a la memoria de mi padre. Deslicé fotos sobre la mesa, los recibos de las casas de empeño, los documentos falsificados, mi cara amoratada. Su cliente es un ladrón, un falsificador y un maltratador. Se enfrenta a las consecuencias. ¿Qué quiere? Confesión completa. Contabilidad detallada de cada artículo vendido, cada céntimo robado. Restitución a mi madre por los préstamos fraudulentos. Y que cumpla la condena que el tribunal considere oportuna. Eso no es una negociación, es una rendición. Morales se inclinó hacia adelante. Su cliente amenazó con provocar un incendio ante la cámara. Su hermano acaba de ser arrestado intentando entrar en la casa. A Ricardo no le quedan cartas que jugar. Jiménez suspiró. Presentaré sus términos. Pero señorita Mateo, esta actitud vengativa no le devolverá a su padre. No, estuve de acuerdo, pero asegurará que su casa permanezca en manos de alguien que realmente lo quería. Esa tarde, recibí visitas inesperadas. 3 de los compañeros de copas de Ricardo del bar, todos veteranos de verdad, a diferencia de Ricardo. Señora, el mayor, Bernardo, se quitó la gorra. Queríamos disculparnos. No sabíamos que Ricardo estaba vendiendo los artículos del servicio de su padre. Si lo hubiéramos sabido, nos dijo que eran suyos, añadió otro. Dijo que había servido en el Golfo. Le creímos. Los invité a entrar. Les mostré los expedientes de servicio reales de papá que Jaime había encontrado. Hijo de... murmuró Bernardo. Valor robado, además de todo lo demás. ¿Os vendió algo a vosotros? ¿Algún artículo de papá? Intercambiaron miradas. Yo compré un cuchillo, admitió uno. Un cuchillo de combate. Dijo que era de su misión. Un Aitor. Mango negro, hoja de 18 centímetros. Ese mismo. Era de mi padre, del Líbano. Sin dudarlo, se lo quitó del cinturón. Es tuyo. Nunca debería haber salido de tu familia. Uno por uno, devolvieron artículos. Una brújula, una chaqueta de campaña, una cantimplora. Cada uno tenía una historia que Ricardo había fabricado. Cada uno era en realidad de papá. Testificaremos, ofreció Bernardo. Lo que necesites. Tu padre era un soldado de verdad. Lo que hizo Ricardo es una deshonra. Después de que se fueran, me senté en el salón destrozado, rodeada de piezas recuperadas de la vida de mi padre. La casa resonaba con los sonidos de la construcción, martillazos, sierras, reconstrucción. Cada clavo clavado era una pequeña victoria. Cada tabla colocada, un paso hacia la restauración. Mi móvil vibró. Un mensaje de mamá. Vi a Daniel en las noticias. Lo siento mucho. Yo traje a esta gente a nuestras vidas. Respondí. Estaba sola. Ricardo era un depredador. Los depredadores atacan a los vulnerables. No es tu culpa ser humana. Tu padre lo habría calado inmediatamente. Papá no está aquí. Tú hiciste lo mejor que pudiste. ¿De verdad? Dejé que vendiera las medallas de tu padre. Dejé que te pegara. Firmaste los papeles. Pediste el divorcio. Estás haciendo lo correcto ahora. Eso es lo que importa. Una larga pausa. Puedo pasar mañana. Quiero ayudar. Aunque solo sea limpiando o pintando, necesito hacer algo. Val. Era un comienzo. No el perdón. Eso llevaría tiempo. Pero un principio. Morales llamó con una última actualización. Jiménez acaba de confirmar. Ricardo acepta el trato. Confesión completa, contabilidad detallada, restitución. Se declarará culpable de todos los cargos. ¿Cuánto tiempo? Con la agresión, el fraude y el valor robado.
de 5 a 7 años como mínimo. Pensé en Ricardo en una celda durante los próximos años, sin cerveza, sin juegos de azar, sin mujeres a las que estafar. Bien, la casa es oficialmente tuya, libre de cargas, sin gravámenes, sin reclamaciones, sin impugnaciones. Gracias, Juan, por todo. Tu abuelo estaría bailando. Siempre dijo que volverías algún día, para poner las cosas en orden. Esa noche, caminé por la casa una vez más. Mañana mamá vendría a ayudar. Los contratistas continuarían su trabajo. Ricardo se enfrentaría a un juez. Pero esta noche éramos solo yo y los cimientos de la casa que papá construyó. Nuestra casa, nuestra historia, nuestro futuro. Ricardo había pensado que podía borrarnos, reemplazarnos, reclamar lo que nunca fue suyo. Había aprendido por las malas que los Mateo no se rinden sin luchar, y que siempre volvemos a casa. El viernes por la mañana llegó con mamá en la puerta, sosteniendo productos de limpieza y vistiendo unos vaqueros viejos que recordaba del instituto. ¿Por dónde empiezo?, preguntó simplemente. Le entregué unas gafas de seguridad, los armarios de la cocina. Vamos a decapar la pintura vieja, a volver a la madera original. Trabajamos en un silencio cómplice durante la primera hora. Los contratistas nos dieron espacio, entendiendo que esto era más que una renovación. Era una reclamación. Encontré tus fotos de bebé, dijo mamá de repente, frotando décadas de suciedad. Ricardo las había metido en una caja para la basura. Están en mi coche. ¿Por qué tiraría fotos de bebé? Decía que vivía en el pasado, que necesitaba seguir adelante. Atacó una mancha rebelde. Seguir adelante, al parecer, significaba borrar todo lo anterior a él. Táctica clásica de un maltratador. Aislar a la víctima de su historia. Mamá se estremeció. Yo no fui maltratada. Solo te pegó a ti, no a mí. La violencia física es solo un tipo de abuso. Te aisló de la familia, controló las finanzas, vendió tus pertenencias, destruyó tus recuerdos. Me moví al armario junto a ella. ¿Cuándo fue la última vez que viste a la tía Jennifer? Hace 2 años. Ricardo dijo que era tóxica, que siempre lo criticaba. ¿Cuándo fue la última vez que comiste con tu club de lectura? Ricardo pensaba que eran unas cotillas. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin consultársela primero a Ricardo? Dejó de frotar. Argumento zanjado. Trabajamos hasta la hora de comer, la pila de madera restaurada creciendo. Sobre las 2 de la tarde, Morales llamó. Ricardo ha aceptado el trato. Acaba de terminar en el juzgado. Nos lo ha dado todo. Cada venta, cada documento falsificado, cada céntimo robado. Las deudas del casino eran peores de lo que pensábamos. Debe casi 60.000 euros a varios acreedores. Déjame adivinar. Esperaba que la venta de la casa lo cubriera. Exactamente. Estaba a días de intentar forzar una venta cuando llegaste. Tu momento fue perfecto. ¿Y la restitución? 48.000 euros a tu madre por los préstamos fraudulentos, 12.000 a ti por la propiedad robada documentada. Estará en un plan de pagos durante los próximos 20 años desde la cárcel. ¿Y la condena? El juez no tuvo compasión. 7 años, sin libertad condicional los 3 primeros. Además, a Daniel le cayeron 6 meses por el intento de allanamiento. Le transmití la noticia a mamá. Se sentó en un cubo de pintura, procesándolo. 7 años. Tendrá casi 60 cuando salga, con antecedentes penales y una deuda masiva. Sus días de estafador han terminado. Yo ya estaré jubilada para entonces. Miró alrededor de la cocina medio demolida, viviendo en una casa que ni siquiera lo recuerda. Ese es el plan. Jaime apareció en el umbral. Clara, he encontrado otra cosa que deberías ver. Nos llevó al dormitorio principal, donde habían levantado la moqueta. Debajo, talladas en el parqué original, había unas iniciales y una fecha. D, M, más L, H, 1995. Mamá ahogó un grito. Nuestro año de bodas. David talló esto justo después de mudarnos. Trazó las letras. Ricardo insistió en poner moqueta. Decía que el parqué era demasiado frío. Nunca discutí. Ahora sabes por qué realmente quería cubrirlo, dije en voz baja. Esa tarde, más gente pasó por allí. Profesoras del colegio de mamá con táperes de comida. Amigos veteranos de papá ofreciendo mano de obra. La señora Patterson, con un álbum de fotos que había estado guardando,
fotos de la casa a lo largo de los años, documentando lo que Ricardo había destruido. Pruebas, dijo con satisfacción, por si las necesitas para las reclamaciones del seguro. Al anochecer, la cocina estaba despojada hasta los cimientos, lista para la restauración. Mamá y yo nos sentamos en el porche, agotadas, pero extrañamente en paz. Tu padre construyó estos escalones, dijo, pasando la mano por la madera. Yo estaba embarazada de ti, preocupada por todo. Él decía que una base sólida era lo más importante, para las casas y para las familias. Tenía razón. Lo olvidé. Dejé que Ricardo destrozara los cimientos porque tenía miedo de estar sola. Me miró. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Viviendo sola en Madrid, construyendo tu carrera, enfrentándote a Ricardo. Aprendí de papá, pero también de ti. ¿De mí? Río amargamente. Soy la debilidad en esta historia. Sobreviviste 3 años con Ricardo. Trabajaste todos los días a pesar de vivir con un terrorista emocional. Finalmente te enfrentaste a él. Pediste el divorcio, firmaste esos papeles. La miré a los ojos. Eres más fuerte de lo que crees. Simplemente lo olvidaste por un tiempo. Un coche se detuvo. Katie Williams salió, sosteniendo una caja. Mamá se puso rígida. ¿Qué hace ella aquí? Le pedí que viniera. Me levanté. Estamos restaurando todo lo que Ricardo intentó enterrar. Eso incluye la verdad. Katy se acercó con cuidado. Lidia, ha pasado mucho tiempo. 12 años, dijo mamá fríamente. Tengo algunas cosas que pertenecen a tu familia. Katy dejó la caja en el porche. David me las dio para que las guardara durante su último despliegue. Estaba preocupado por lo que finalmente sucedió. Dentro estaban los efectos personales de papá del despliegue. Diarios, fotos, un reloj que recordaba que llevaba. ¿Por qué te las dio a ti? La voz de mamá era tensa. Katy la miró fijamente a los ojos. Porque yo era su sargento de comunicaciones, porque confiaba en mí. Y sí, porque éramos amigos cercanos, pero nada más, a pesar de lo que dijeran los rumores. Ricardo dijo. Ricardo mintió. Interrumpí. Igual que mintió sobre todo lo demás. Katie sacó un sobre sellado. David escribió esto para ti, Lidia. Me pidió que te lo entregara si pasaba algo. No pude después de su muerte. Estabas tan enfadada. Pensé que haría más daño que bien. Pero ahora... Mamá cogió la carta con manos temblorosas. La leyó en silencio, las lágrimas corriendo sin previo aviso. Se levantó y abrazó a Katy. Gracias, susurró, por ser su amiga, por mantener esto a salvo, por traerlo a casa. Katy le devolvió el abrazo, ambas mujeres llorando ahora. Te quería tanto. Hablaba de ti y de Clara constantemente. Cualesquiera que fueran los baches por los que pasasteis, él nunca dudó. Erais su mundo. Después de que Katy se fuera, mamá me enseñó la carta. La letra de papá, su voz resonando a través de los años. Lidia, si estás leyendo esto, es que me he ido. Necesito que sepas que fuiste lo mejor que me ha pasado. Sí, tuvimos problemas. Sí, fui difícil. Pero cada mañana en este desierto, me despierto agradecido por ti, por Clara, por la vida que construimos. Cuida de nuestra niña, cuídate tú. No dejes que nadie menosprecie lo que tuvimos. Y por favor, perdona a Katy. Es una buena soldado y una mejor amiga. Me ayudó a convertirme en el hombre que merecías. Con todo mi amor, siempre, David. Ricardo vio las fotos de papá con su unidad. Vio a Katy y creó toda una narrativa, dijo mamá. Dejé que envenenara mis recuerdos. Eso se ha acabado. Dobló la carta con cuidado. ¿Puedo ayudar otra vez mañana? Todos los días hasta que esté hecho. Si quieres. Esa noche hice una lista de lo que habíamos recuperado. La cruz del mérito militar de papá, el cuchillo de combate, la brújula, la cantimplora, la chaqueta de campaña, los expedientes de servicio y las fotos, los diarios personales, la carta para mamá, la verdad sobre papá y Katie, la dignidad de mamá, nuestra casa familiar. No todo pudo recuperarse. Las medallas vendidas, los muebles destruidos, los 3 años de la vida de mamá malgastados en Ricardo, pero lo que habíamos salvado era suficiente para reconstruir sobre ello. Mañana, los contratistas empezarían con las estanterías empotradas, recreando el trabajo artesanal de papá. Mamá ayudaría a quitar el papel pintado en el comedor,
Morales presentaría las reclamaciones al seguro por la propiedad destruida. Y en algún lugar de una cárcel provincial, Ricardo Carlton pasaría su primera noche entendiendo que su guerra contra la familia Mateo había terminado. Había perdido, habíamos ganado. No porque fuéramos vengativas o crueles, sino porque éramos algo que Ricardo nunca entendió. Una familia de verdad. Rota quizás, marcada, definitivamente, pero en última instancia, inquebrantable. La casa permanecía en silencio en la oscuridad, esperando los martillos y sierras de mañana, esperando volver a estar completa, igual que nosotras. 2 semanas después, la transformación estaba casi completa. Las estanterías empotradas se erguían orgullosas de nuevo, fabricadas por Jaime con el mismo cuidado que papá había usado décadas atrás. El parque brillaba, revelando vetas ocultas durante años bajo el abandono de Ricardo. Los armarios de la cocina, decapados y teñidos de nuevo, se veían mejor que cuando papá los instaló por primera vez. Estaba en el salón con mi portátil, terminando una presentación de trabajo. Mi vida en Madrid no se había detenido, simplemente la había reubicado temporalmente. Mi equipo lo entendía, la familia es lo primero. Clara, llamó mamá desde arriba. Ven a ver esto. Estaba en mi antigua habitación, señalando la pared recién pintada. ¿Recuerdas cuando dibujaste ese mural a los 7 años? Dragones morados por todas partes. Y me dejaste pintar en las paredes. Papá dijo que mostraba espíritu creativo. Ricardo lo pintó encima el primer mes que se mudó. Sonrió. ¿Quieres hacer otro? Tengo 34 años, mamá. ¿Y qué? La habitación es tuya. Haz la tuya de nuevo. Esa noche, cenamos en el comedor restaurado. Una cena de verdad en la mesa que papá construyó. No comida para llevar en el sofá como prefería Ricardo. Mamá había cocinado. Cocinado de verdad, por primera vez en años. Había olvidado que me gustaba esto, dijo, sirviendo estofado. Ricardo solo quería cenas congeladas o comida de bar. Estás recordando quién eras antes de él. Lo intento. Hizo una pausa. Me han llamado hoy del colegio. Quieren que me presente al puesto de secretaria jefa. Más dinero, mejor horario. Eso es maravilloso. Serás genial. Ricardo siempre dijo que no era lo suficientemente lista para un ascenso. Ricardo está en la cárcel. Sus opiniones son irrelevantes. Comimos en un silencio confortable. La casa asentándose a nuestro alrededor con crujidos contentos, sin voces airadas, sin portazos, sin andar con pies de plomo. Después de cenar, le mostré mis planes. Me quedo con la casa, pero vuelvo a Madrid la semana que viene. Contrataré una empresa de gestión de propiedades. La alquilaré a una buena familia. Los ingresos complementarán tu jubilación. ¿No te quedas? Mi vida está en Madrid. Mi carrera, mi apartamento, mi futuro. Le toqué la mano. Pero vendré de visita. Visitas de verdad, no ausencias de 11 años. Entiendo. Y Clara, gracias por todo. Por volver a casa cuando te necesitaba. Por luchar cuando yo no podía. Por salvar la casa de papá. Nuestra casa. La corregí. Siempre, nuestra casa. Morales llamó a la mañana siguiente con las últimas actualizaciones. Los cheques de restitución se están procesando. El primer pago debería llegar el mes que viene. Además, el fiscal añadió cargos por usurpación de méritos. Ricardo se enfrenta a otro año más. Bien. Y Clara, he rastreado 3 de las medallas de tu padre a través de coleccionistas militares. Están dispuestos a venderlas al coste, lo que sea necesario. Papá se ganó esas medallas. Pertenecen a la familia. El último día de las reformas, todo el equipo se reunió para una inspección final. Jaime se había superado a sí mismo. Cada detalle perfecto, cada superficie restaurada con amor y habilidad. Tu padre estaría orgulloso, dijo, pasando la mano por las estanterías. Es como si nunca se hubiera ido. Esa tarde, me senté en los escalones del porche, los escalones de papá, con mi portátil, escribiendo. Contrato de gestión de propiedad, calle del Arce 12. La renta mensual se depositará directamente en la cuenta de Lidia Mateo. La propiedad se mantendrá según los estándares conmemorativos de David Mateo. Se prefieren inquilinos a largo plazo. Deben respetar la naturaleza histórica de la casa. Clara Mateo se reserva el derecho de tanteo sobre cualquier venta futura. Mi teléfono sonó. Un número de Madrid. Clara, soy Patterson, de los socios principales.
Hemos revisado tu trabajo en remoto este mes. Excepcional, como siempre. De hecho, nos gustaría discutir el nuevo puesto de directora de Territorio Norte. Podrías trabajar desde cualquier lugar. Se requiere viajar. Miré la casa, a mamá regando el jardín restaurado, la calle donde había aprendido a montar en bicicleta. Me interesa. Hablemos el lunes. Esa noche, los vecinos se reunieron para una celebración improvisada. La señora Patterson trajo un pastel decorado como la casa. Los compañeros del ejército de papá brindaron por su memoria. Mamá sonrió más de lo que lo había hecho en 3 años. «Unas palabras», gritó alguien. Me puse de pie en el porche, mirando los rostros que habían moldeado mi infancia, que habían apoyado nuestra lucha, que me habían dado la bienvenida a casa. Hace 3 semanas, volví para un funeral y encontré un campo de batalla. Hoy estamos frente al legado restaurado de mi padre. Esta casa no es solo madera y clavos. Es la prueba de que algunas cosas no pueden ser robadas, no pueden ser destruidas, no pueden ser borradas por estafadores o cobardes. Aplausos y vítores. Ricardo Carleton pensó que podía reescribir la historia de nuestra familia. Pensó que la distancia significaba derrota, el silencio, rendición. Estaba equivocado. Esta casa sigue en pie porque David Mateo la construyó bien desde el principio. Sobrevive porque Lidia Mateo encontró su fuerza cuando importaba, y prospera porque la familia no se trata de quién vive bajo tu techo, sino de quién está contigo cuando luchas por lo que es justo. Más aplausos. Mamá se secó las lágrimas. Por papá. Levanté mi copa, que construyó más que una casa. Construyó una base lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta. Por David, coreó la multitud. Más tarde, después de que todos se fueran, mamá y yo nos sentamos en el columpio del porche que papá había colgado 20 años atrás. La casa se siente viva de nuevo, dijo en voz baja. Siempre estuvo viva. Ricardo solo intentó asfixiarla, como intentó asfixiarnos a nosotras. Pero seguimos aquí, respirando, luchando. Un coche pasó lentamente. A través de la ventanilla, vislumbré a Daniel Carleton, el hermano de Ricardo. No se detuvo. Solo miró la casa restaurada con algo parecido al shock. Bien, que le informara a Ricardo en la cárcel. Que ambos vieran lo que sucede cuando atacas a una familia militar. No nos retiramos. Recargamos. El lunes por la mañana llegó demasiado pronto. Mis maletas hechas, el coche de alquiler cargado. Mamá estaba en el camino de entrada, tratando de no llorar. No es un adiós, le recordé. Volveré el mes que viene para ver cómo van las cosas. En el puente de la Constitución seguro. En Navidad, definitivamente, lo sé. Es solo que estas 3 semanas, tenerte aquí, luchando juntas, recordé lo que se sentía al tener una hija. Siempre tuviste una hija. Solo tenías la voz de Ricardo en tu oído, ahogándome. Me abrazó fuerte. Viaja segura, construye tu imperio. Pero recuerda, esta casa siempre está aquí. Tu habitación siempre es tuya. Me alejé, observando por el retrovisor cómo la casa se hacía más pequeña, pero nunca desaparecía. Estaría allí, sólida, restaurada, protegida. Un testimonio de lo que una familia podía sobrevivir. Ricardo Carleton había intentado robar nuestro legado, borrar nuestra historia, romper nuestros lazos. En cambio, nos había recordado lo fuertes que éramos en realidad. Me incorporé a la autovía, con destino a Madrid pero con raíces en Salamanca. Mi teléfono sonó. Otro compañero del ejército de papá, llamando por una medalla que había encontrado en la venta de una finca. Le di el número de Morales, sonriendo. Pieza por pieza. Estábamos trayendo a papá a casa. ¿Y Ricardo? Ricardo estaba exactamente donde debía estar, en una jaula, viendo pasar los años, comprendiendo finalmente que algunas casas están construidas sobre cimientos demasiado fuertes para que los parásitos los destruyan. Y algunas familias también. La casa de los Mateo se erguía orgullosa en la calle del Arce, esperando su próximo capítulo. Ya no era un campo de batalla, ya no era una prisión. Solo un hogar, el hogar de mi padre, nuestro hogar. Y nadie, absolutamente nadie, nos lo volvería a quitar. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Por favor, compártelo en los comentarios para que podamos conectar y discutir
¿Qué te pareció el viaje de Clara para reclamar el legado de su familia? Si esta historia te ha gustado, por favor suscríbete al canal, dale a me gusta a este video y pulsa el botón de la campana para ayudar a que más gente descubra estas poderosas historias de justicia y familia. Tu apoyo lo es todo.